Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el curso de ecuaciones diferenciales donde vamos a dar algunas definiciones básicas sobre estos conceptos y la terminología usada en ecuaciones diferenciales. Además vamos a hablar sobre la clasificación de algunas ecuaciones diferenciales y algunas notaciones comunes. Sin más, entonces empezamos. Como siempre, iniciamos con nuestra definición. Dice, una ecuación diferencial. La ecuación nos da la idea de igualdad y el término diferencial sugiere que en dicha igualdad existen algunos diferenciales o funciones y sus derivadas. La definición precisa es que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se llama ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación de aquí, es una ecuación porque vemos el signo de igualdad, y en esa ecuación está una derivada de una variable dependiente respecto a una independiente. Este término de aquí es la derivada de la función y respecto a la función x. La variable dependiente es la y la variable independiente es la x. Entonces, por la presencia de la derivada aquí en esta ecuación es que se llama ecuación diferencial. Tenemos otro ejemplo. Aquí dice la segunda derivada de y respecto de x menos la derivada de y respecto de x más 6y es igual a 0. Eso es una ecuación diferencial por la presencia de la derivada de y respecto a x. La variable dependiente es la y, la variable independiente es la x. Existe otro ejemplo también. Aquí dice la derivada de x respecto al tiempo o a t más la derivada de y respecto a t es igual a 2x más y. Como existe la presencia de derivada en la ecuación, entonces es una ecuación diferencial. Bien, vamos a indicar si las siguientes expresiones son ecuaciones diferenciales o no. La primera es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque aquí existe una derivada, dice la derivada de y respecto de x. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Vamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos una ecuación que dice logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 8 igual a 32. Ahí no existe ni un diferencial, ni una derivada, nada, ni una función desconocida. Esa es una ecuación específicamente trascendente y logarítmica, que ya sabemos resolver. El tercer ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esto se corresponde con la ecuación de la circunferencia. En esa ecuación, el radio de la circunferencia sabemos que es 5 y el centro, h, k, es el origen del plano cartesiano. Esa ecuación no es una ecuación diferencial porque no existe la presencia ni de derivadas, ni de diferenciales, ni de funciones desconocidas. Entonces, la segunda no es una ecuación diferencial, es una ecuación logarítmica, la primera sí. Tenemos un cuarto caso. Aquí dice la derivada parcial de la función u respecto de x cuadrado más la derivada parcial de la función u, la segunda derivada parcial de la función u respecto de t. Esta sí es una ecuación diferencial porque existe en la derivada, específicamente derivada parcial. Es una ecuación diferencial en derivada parcial, pero más adelante vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Entonces, para hablar acerca de las ecuaciones diferenciales y para buscar un método de solucionar una ecuación diferencial que consiste en buscar la función que cumple la ecuación o la familia de funciones, es preciso hablar de la clasificación primero.
una ecuación diferencial se clasifica atendiendo a su tipo en dos casos, a su orden, que pueden ser muchos casos, y a la linealidad, que pueden ser dos casos, lineal o no lineal. En este video solo voy a hablar de la clasificación por tipo de ecuaciones diferenciales y no vamos a entrar en el orden ni en la linealidad. Más adelante hacemos más contenido hablando sobre eso. Entonces, la clasificación por tipo se divide en dos, en ecuación diferencial ordinaria, EDO, o ecuación diferencial parcial, EDP. ¿Y qué es una ecuación diferencial ordinaria? Si una ecuación diferencial contiene solo derivada de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, aquí está la clave de esta clasificación, que la derivada tiene que presentarse respecto a una sola variable independiente. Puede ser de una o más variables dependientes, pero la derivada tiene que estar respecto a una sola variable independiente. Entonces, la ecuación diferencial se llama EDO. Tenemos un ejemplo aquí, dice x multiplicado por la tercera derivada de y respecto de x menos la derivada de y respecto de x a la 4 más y. En este caso, las dos derivadas presentes están con respecto a la variable x. Por eso la ecuación diferencial es ordinaria. Muy importante tener en cuenta que una ecuación puede tener más de una variable dependiente. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de y respecto al tiempo más la derivada de x respecto al tiempo igual a 5x cuadrado. Esa ecuación diferencial que acabo de escribir es una ecuación diferencial ordinaria. No importa que aquí esté la derivada de y aquí la derivada de x. Las variables dependientes son y y x, pero se está derivando solo respecto a una sola variable independiente, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa ecuación es ordinaria porque una función puede tener más de una variable dependiente. Tenemos otro ejemplo aquí, dice, la segunda derivada de r respecto al tiempo es igual a menos k sobre r cuadrado. Aquí solo existe una sola derivada, que es la segunda derivada, y está respecto al tiempo. Entonces, esa ecuación es ordinaria. ¿Cómo sería el otro? Aquí dice la segunda derivada de y respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado. En esta ocasión tenemos derivadas respecto a x solamente. Aquí y acá la derivada se presenta respecto a x. No hay derivada respecto a más de una sola variable independiente. Por eso esa ecuación diferencial es ordinaria. Por último, aquí dice t a la 5 por la cuarta derivada de y. Vamos a ver esta notación ahorita, en algunas notaciones comunes. Menos t al cubo por y a la n más 6y. Mira, aquí ese 4 no es un exponente, está indicando la derivada de orden 4 de la función y. Y aquí sí es un exponente. Aquí está diciendo la función y elevada a la n. Entonces, solo hay una derivada. Y respecto a cualquier variable, en este caso respecto al tiempo, es ordinaria porque solo se está derivando respecto a una sola variable. Entonces, una ecuación diferencial que no es ordinaria, entonces es parcial. ¿Y qué es una ecuación diferencial parcial? Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto de dos o más variables independientes. Esta es la clave, que se deriva con respecto a dos o más variables independientes. Por ejemplo, tenemos nuestros casos. La primera ecuación dice lo siguiente. La segunda derivada de u respecto de x cuadrado más la segunda derivada de u respecto a y cuadrado igual a 0. En este caso tenemos derivada, es una ecuación diferencial, pero las derivadas son parciales. Aquí está respecto a x y acá está respecto de y cuadrado. Entonces esto es una EDP, una ecuación diferencial parcial. Esa ecuación
que es muy famosa, se llama la ecuación de Laplace. Tenemos otro ejemplo. Dice, la derivada parcial de u respecto al tiempo es igual a alfa por la segunda derivada parcial de u respecto a la posición. Aquí tenemos derivadas respecto al tiempo y aquí tenemos derivadas respecto a x o a la posición. Como se está derivando con respecto a dos variables independientes, entonces la ecuación diferencial es una EDP, una ecuación diferencial parcial. Esa ecuación es la ecuación del calor. Tenemos otro ejemplo que dice, la segunda derivada parcial de u respecto al tiempo es igual a c cuadrado por la segunda derivada de u respecto a la posición. Se está derivando respecto a t y respecto de x cuadrado. Entonces, una EDP, ecuación diferencial parcial. Esa ecuación es la ecuación de onda. Muy bien, ya que hemos visto la clasificación de acuerdo al tipo en ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial ordinaria, es preciso ver algunas notaciones comunes en ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales usan distintas notaciones como la de Leibniz, aquí está, la de Lagrange o notación prima y la notación de puntos o de Newton. Y estas distintas notaciones sirven para adaptarse a distintos contextos y facilitar la resolución de una ecuación diferencial. A veces la notación de Leibniz es más adecuada, a veces la de Lagrange, etcétera. La de Newton casi no se usa. Entonces, la notación de Leibniz o cociente de diferenciales, aquí dice de y sobre de x. Expresa derivadas como razones, ¿sí? Eso es una razón o una división. Esta notación es útil para interpretar tasas de cambio o problemas con múltiples variables, ¿sí? Si yo tengo una variable dependiente y otra x, la notación de Lagrange o la notación prima no es muy adecuada. Tengo que utilizar la notación de Leibniz para expresar cuál es la variable dependiente o la función sobre la cual se toma la derivada respecto a qué función. La notación de Leibniz es muy adecuada, muy buena, porque te dice qué variable se derivó y respecto a quién. Si está la primera derivada, es este término, se expresa aquí, y usando la notación de Leibniz, la segunda derivada es así, la tercera derivada así, y la derivada enésima es así. Por ejemplo, la derivada de orden 10, usando la notación de Leibniz, sería d a la 10 de la función y respecto de x. Ese 10 no es un exponente, ahí está indicando la derivada de orden 10. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales usando esta notación son los que vimos anteriormente, la mayoría son con la notación de Leibniz y este de aquí. Este de aquí, que lo habíamos visto en el paso anterior, dice la segunda derivada de y respecto de x. Esto está usando la notación de Leibniz para expresar la segunda derivada. Si yo quiero la notación de Lagrange, sería así. Esa misma ecuación diferencial sería y' igual a raíz de 1 más y' raíz cuadrada. Y aquí no es y', aquí sería y', ¿sí? Porque es la segunda derivada. Pero el problema con esta notación de Lagrange es que te deja por el contexto sobre quién se deriva respecto a quién, sí, porque yo tengo aquí y', pero no sé respecto a quién derivo, puede ser respecto al tiempo, a la posición, respecto a otra variable, qué sé yo, pero aquí en la notación de Leibniz queda bien claro que se deriva respecto de x. Podemos tener otros ejemplos, pero lo vamos a dejar ahí. De la notación de Lagrange, como había dicho, utiliza apóstrofes o comillas para expresar derivadas. Por ejemplo, la primera derivada de y se escribe como y', la segunda como y', y así sucesivamente. Esta es una notación muy compacta y se usa muy a menudo para escribir ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a ver después qué son ecuaciones diferenciales de segundo orden.
En realidad, la notación de Lagrange solo usa y' hasta la cuarta derivada, hasta la tercera derivada, la cuarta sin incluir. Y' para la segunda, y tri', pero si yo quiero expresar la cuarta derivada, ya no voy a escribir 4 comillas. En vez de eso, la notación de Lagrange hace esto. Escribe como exponente, entre paréntesis, el orden de la derivada. Por ejemplo, quiero escribir la derivada décima. La décima derivada se escribiría así. Ya no con comillas, porque no voy a escribir 10 comillas. Se escribe entre paréntesis 10. Tenemos un ejemplo aquí de ecuación diferencial, que esa es la ecuación de BC de orden 0, tomando B raíz de 5. Aquí dice x cuadrado por y' aquí está la notación de Lagrange, más x por y' más x cuadrado menos 5 por y igual a 0. Si yo quiero esta en la notación de Leibniz, se escribiría así: x cuadrado por la segunda derivada sería d cuadrado de y respecto de x cuadrado más x de y de x más x cuadrado menos 5 por y igual a 0. Y ahí tengo la misma ecuación diferencial de arriba, una escrita, la primera en la forma de usando la notación de Laplace y la que escribí de lápiz usando la notación de Leibniz. Aquí tenemos otro ejemplo, no es nada nuevo, es casi la primera ecuación, varié los coeficientes, aquí puse seno de x, coseno de x, pero lo interesante es que aquí está la tercera derivada expresada en la notación de Lagrange. Y aquí la primera derivada y aquí la segunda, todas expresadas usando notación de Lagrange. Por último, la notación de Newton, que casi no se usa a veces en física para representar derivadas respecto del tiempo de una función. Por ejemplo, la primera derivada de la posición en y respecto al tiempo se escribe como y con un puntito arriba. La segunda derivada como y con 2 puntitos. Esa notación solo es común en física y en mecánica para describir algunos movimientos. No se usa mucho esa notación. Aquí tenemos algunos ejemplos usando esa notación. Dice la segunda derivada de x respecto al tiempo, se sobreentiende, más 4 veces la derivada de x, la primera derivada, más 3 veces la posición, es igual a 0. Tenemos aquí otra ecuación, m por la segunda derivada de x es igual a menos k por la función x. Muy bien, para finalizar ya quiero recordarles que las ecuaciones diferenciales son herramientas fundamentales para modelar fenómenos en física, en química, en biología y en infinitas áreas de conocimiento. La clasificación en EDO y EDP, ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial, respectivamente, ayuda a entender las características de las ecuaciones y su método de resolución. Para resolver una ecuación diferencial, que lo vamos a ver más adelante, es preciso primero clasificarla. Muy bien, aquí les recuerdo seguirme en mis redes sociales. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita porque voy a seguir subiendo videos de ecuaciones diferenciales. Me pueden seguir también en TikTok como Matemagia22 y nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención y nos vemos pronto.